de Jumbo, Dionisio Hernán Calderón, que está aquí al lado derecho, que fue asesinado en el municipio de Jumbo, era el presidente del sindicato de Jumbo. Y de Jumbo tenemos un compañero que fue presidente del consejo, que también fue vicepresidente de Fenaltrase. Entonces hemos tenido gente que ha estado, en Fenaltrase siempre hemos compaginado lo sindical y lo político, ¿no? Convencidos que hay que llegar al parlamento, a las asambleas o a los consejos. Actualmente mantenemos una estructura nacional. El comité ejecutivo funciona aquí con 15 directivos, de los cuales 6 son mujeres. Yo llevo la presidencia año y medio, cumplo el año entrante en el mes de febrero a marzo, 2 años. Y la perspectiva desde el año 64 fue unir a los trabajadores estatales. En ese tiempo habían 3 federaciones muy grandes, una de la UTC. Es bueno que ustedes sepan que la CGT nació de la fusión entre la UTC, un sector de la UTC, y otro sector que luego que se armó la CUN, entonces ese sector no se quiso vincular a la CUN y finalmente se conformó la CGT. Nosotros hoy en día somos 4 federaciones estatales. Son 2 de la CGT, que son Ultradec y Únete. Una de la CTC, que es Penacer, y nosotros, que somos filiales de la CUN. Desde esa época venimos planteando a los estatales que hay necesidad de unirnos. Habían más federaciones, ¿no?, de estatales, hoy en día somos 4. Nosotros, en el escenario del orden nacional, pensamos que a los trabajadores no nos sirve para nada estar divididos, mucho menos a los empleados públicos. ¿Por qué? Nosotros no tenemos sino un patrón, que es el Estado, y ese patrón del Estado tiene un jefe, que es el presidente de la República. El jefe que representa a todo ese Estado, o sea, los 3 poderes, es el presidente de la República, y el presidente tiene unas funciones específicas. Es el único que puede tomar decisiones frente, y es constitucional además, es el único que puede sentarse y determinar el aumento de los salarios a nivel nacional. Cualquier reforma que suban las prestaciones sociales de los trabajadores implica función del presidente de la República. La estabilidad laboral está en manos del presidente de la República si se presenta o no un proyecto de ley para que el Parlamento lo apruebe. Por ejemplo, ley de carrera administrativa, que hay que reformarla. Tendría que ser voluntad del presidente, presentar el proyecto ante el Parlamento y el Parlamento lo resuelve. De tal manera que cualquier negociación hay que vérselas es con el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, representado en los ministros, delegado, en los departamentos por el gobernador y en los municipios por el alcalde. Por eso la negociación a nivel departamental y municipal es distinta. Llevábamos 126 años sin que existiera una sola norma que hablara de negociación colectiva en el sector público. Los empleados públicos estamos sometidos desde la Constitución de 1886 a presentar memoriales de solicitudes respetuosas, derechos de petición que los puede presentar cualquier ciudadano, pero jamás pliegos de peticiones, y mucho menos sentarnos a negociar, como lo hacen los trabajadores del sector público, los obreros, o como lo hacen los trabajadores oficiales en el sector del Estado. ¿Por qué aconteció eso? Porque resulta que con el nacimiento del Código Sustantivo del Trabajo, que fue reformado en 1953, el Código estableció en el artículo 416 que los empleados públicos no tienen derecho de presentar pliegos de peticiones. O sea que quedamos al memorial de solicitudes respetuosas del año 1886. Los únicos que pueden presentar pliegos de peticiones en el Estado son los trabajadores oficiales. Estaba hablando, miren ustedes, 1886, Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y qué vino a reformar esto?
la Constitución de 1991, que estableció en el artículo 56 derecho de negociación colectiva sin restricciones. Derecho de asociación para los trabajadores y para los patrones. Al nacer la Constitución del 91, viene entonces un choque, y es porque nosotros desde antes veníamos dando una lucha sin existir normas que hablaran de negociación colectiva para los empleados públicos. Nos acogimos a los convenios de la OIT, que nacieron luego del año 1948, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. La OIT produce unos convenios que en Colombia se demoran 19 años luego en ratificarlos a través de leyes y de decretos. Esos convenios de la OIT, sobre todo el 156, establece el derecho de asociación y negociación para los empleados públicos. En Colombia siempre lo han desconocido. Como nace la Constitución del 91, nosotros veníamos peleando un decreto de negociación colectiva para los empleados públicos. El doctor Álvaro Uribe Vélez, en su postura autoritaria, arbitraria e inconstitucional, produjo el decreto 535 del 2009. 535 que habla de concertación y diálogo. Ese decreto 535 fue inconstitucional porque entró a reglamentar el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que de por sí quedaba invalidado por la Constitución del 91. De tal manera que el 535 fue una burla para el derecho de asociación, que está reconocido por los convenios de la OIT y por normas como leyes y decretos que el gobierno mismo había expedido. Nosotros seguimos en la pelea porque con el gobierno de Uribe en 8 años no se firmó un solo acuerdo colectivo en el nivel nacional. No se pudieron presentar pliegos porque la orden de Uribe era no negociar con los empleados públicos, y para eso sacó ese decreto. El decreto lo que reglamentara el derecho de petición, pero un derecho de petición, vuelvo y repito, lo puede presentar cualquier ciudadano. Nosotros necesitamos presentar pliegos de peticiones o solicitudes. En esa gran pelea que dimos, hicimos denuncias internacionales, fue gente a la OIT. Finalmente logramos acordar en el año 2011 el contenido de un decreto que el gobierno llevó a la OIT, que presentó ante la OIT como el avance en la negociación colectiva del sector público. Sacaron al gobierno de la lista de países que violan los derechos laborales y derechos humanos. Volvió aquí y no expidió el decreto. Duró un año sin sacarlo. Nos tocó hacer 3 encuentros estatales, 2 paros nacionales estatales. Creo que varios de ustedes estuvieron aquí en el Salitre donde hicimos los encuentros. Encuentros que tuvieron participación de más de 500 delegados en cada uno de los encuentros estatales. Y FENALTRAN se le propuso a la CUT y le propuso al Movimiento Nacional paros estatales. ¿Por qué? Porque es que resulta que en el año 1984, que es donde corresponden a las fotos que están ahí al lado izquierdo, 1984, ubíquense, gobierno de Belisario Betancur. Ministro de Trabajo, Guillermo Alberto González Mosquera, que ha sido o es actualmente el gobernador del Cauca, de la casta de los Mosquera, entre otras cosas, el de Tomás Cipriano Mosquera. Secretario general del Ministerio del Trabajo, primer cargo público que ocupaba Álvaro Uribe Vélez, con 24 años. En ese año 1984 habían 117.000 provisionales. No había decreto de negociación colectiva, vuelvo y repito, por eso digo 1984, solo convenios de la OIT, pero sin leyes reglamentarias en Colombia. Nosotros nos tomamos el Ministerio del Trabajo, todo el comité ejecutivo, ahí aparecen encadenados varios, hasta Angelino. Nos tomamos el ministerio que queda aquí en la 19. Hicimos un paro nacional estatal de 5 días y logramos que inscribieran automáticamente a esos 117.000 profesionales y que expidieran un decreto que reconoció la prima de antigüedad que le pagan a todos los empleados públicos cada vez que cumplen un año, les pagan el 50% del salario. ¿Y la reciben? Bonificación. Bonificación. Porque los quinqueños sí se acaban.
No, aquí estaba hablando de lo que llamábamos nosotros la bonificación por antigüedad, para otros era prima antigüedad, pero es la bonificación. Eso se negoció en la ley de un paro sin decreto de negociación colectiva, sin derecho a presentar pliegos de peticiones, sino de hecho, peleando. Nosotros nos pagan el 50% del sueldo, ¿no? Por eso, medio sueldo. Cada año que se cumple. Básico. Entonces nosotros aprendimos desde Fenaltrance que las cosas se consiguen es peleando, hermano, uniéndonos. Y ese ha sido el discurso coherente todo el tiempo. Solo que nos encontramos con organizaciones en donde para ellos la pelea es otra. La pelea es por el armar sindicatos y tener fuero personal, tener permisos, conseguir pasajes, viajar a Bogotá, tener buenas... Yo no niego que hay que tener buenas relaciones con los patrones, con el Estado, pero sin empeñar o sin hipotecar la autonomía, la independencia. Una cosa es el respeto y otra cosa es la entrega. Una cosa son las buenas relaciones y otra cosa uno arrodillarse, uno tener independencia. Eso lo aprendimos y por eso entonces en estos 2 últimos años, cuando hacemos los paros, hacemos los encuentros estatales, la propuesta de nosotros siempre fue movilización. Sin embargo, el gobierno, al demorar la producción del decreto, nosotros que hicimos desde Fenaltrance, metamos pliegos. Compañero Alonso anunció el pliego de peticiones de los controladores de tránsito aéreo. 18 años llevaban los empleados públicos que se encargan del control de tránsito aéreo en la Aerocivil sin negociar un pliego. 18 de los cuales 8 con Uribe, pero los otros 10 habían tenido 2 directores, 3 directores, entre esos Álvaro Uribe Vélez, que fue director de la Aerocivil. Nunca quiso negociar con ellos. Y siguió otro que es primo hermano de él también, de apellido Vélez Uribe, que es un parlamentario, tampoco quiso negociar con ellos pliego. Entonces, cuando vino una de esas retrospectivas, los compañeros llegaron como llegaron ustedes aquí, nuevos. Los compañeros no tenían ni idea. Yo aquí golpearon, nos encerramos en esa oficina, preparamos el pliego 9 meses. Aquí tocó hacer curso básico con ellos, no entendían nada de sindicalismo. Una entidad con 7 sindicatos, en donde los otros 6 sindicatos se unieron en contra de los controladores, en vez de ayudar, y los reunimos y les dijimos así como estamos acá, hagamos un solo pliego, no quisieron hacer. Logramos consolidar el equipo, tomar confianza, hacer el curso de formación, diseñar el pliego, meter el pliego, y la negociación duró casi un año. Cuando ya existía el 535 y decía que no podía pasar de 2 meses. Yo les decía a ellos, el pliego ustedes lo presentan, y si el gobierno nos lleva a final de año, nos va a llevar al momento que más nos interesa, que es la temporada alta, que es el momento en que más se necesitan los controladores. Lo cierto es que en la aeronáutica civil armaron una comisión negociadora en donde por primera vez nos tocó sentarnos a negociar con 2 coroneles activos de la Fuerza Aérea Colombiana, uniformados ahí. Y resultaron ser más prácticos, más respetuosos que los mismos funcionarios que habían nombrado el director, porque los tipos tienen claro, ellos son pilotos, saben de la profesión, saben que un vuelo depende del que esté abajo, que es el controlador. Entonces para ellos no era un misterio lo que los controladores estaban pidiendo. Entonces toda esta experiencia permitió que los compañeros hicieran su curso. Aquí les decía yo, a ustedes les va a tocar hablar en la televisión, acuérdense, y no me creían. Ahí terminó el presidente de la asociación 15 días comiendo pantalla, porque todos los días los periodistas le caían allá, porque Avianca montó todo un operativo para sabotear la negociación de los controlados. ¿Y en qué consistió la negociación? Porque es que las cifras hablan más, hermano. Son cerca de 3.800 funcionarios de la Aerocivil. Esos
funcionarios de la Guardia Civil están divididos en gremios técnicos representados por 6 asociaciones de profesionales y técnicos y un sindicato de administrativos de base. Si las asociaciones se unían son mayoría, pero resulta que si sumamos todos esos afiliados no suman la mitad más uno de los 3.800 funcionarios de la Guardia Civil. El gobierno sabe cómo negocia, o sea que estábamos negociando más o menos para unos 450 controladores de tránsito, de los cuales son 320, 330 afiliados. Entonces ustedes miran, es una célula metida en un cuerpo, pero una célula que toma una gran importancia, al que yo les decía a ellos. Hay gente que dice que el corazón más importante es el órgano más importante del cuerpo, pero el corazón hoy en día ya lo trasplantan e incluso cuando no funciona le ponen marcapasos y lo empujan. El páncreas no. Hay órganos que son irreemplazables, entonces no nos confundamos. Hay compañeros que dicen que son el corazón, dejémonos que sean el corazón, nosotros tomaremos importancia cuando nos toque. Así es la guerra. En la guerra se toma importancia como los lanceros de Bolívar. 14 definieron una batalla en el momento clave, o sea, Pantano de Vargas. Allí pasó igual, los compañeros resolvieron lo que no se resolvió en Aero Civil, nos tocó ir al ministerio, y el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, Departamento Administrativo de la Función Pública, Vicepresidencia de la República, Presidencia, Procuraduría General de la Nación, sentados negociando a 450 y pico de controladores. ¿Por qué? Porque hubo unidad, porque hubo decisión de los compañeros y porque descubrimos en qué momento eran claves. Se negoció, todo el mundo sabe que se negoció, en fin, no saben qué fue lo que negociamos. Era el único gremio en el país que trabaja, así como les toca a ustedes, 7 días de la semana, 365 días del año, y no les pagaban horas extras. Los controladores tienen que trabajar turnos de 6 horas y no pueden repetir turno en 24 horas. Les clavaban 2 y 3 turnos en una misma jornada. Eso genera una cosa que se llama fatiga, y esa fatiga conduce a un problema de orden mental que se transforma en enfermedad de orden psíquico, o sea, psiquiátrico. Todo ese análisis se hizo. Aquí nos sentamos con la médica, nos sentamos. ¿Qué era lo que pedíamos en la Aerocivil? No se pedía ningún aumento. La Aerocivil es la segunda entidad después de Ecopetrol que produce la mayor cantidad de recursos a la hacienda pública. Entonces lo que pedíamos era que de todo eso que produce, quítenle el 2% y redistribuyanlo, empezando por el director hacia abajo, porque todos ganan muy mal. Ese fue el debate. No estábamos pidiendo plata, estábamos pidiendo de las ganancias redistribuyan un porcentaje. Todos estos planteamientos se los hago a ustedes, compañeros, para que entiendan que el problema de los sindicatos es sentarse y mirar la realidad de su entidad y de su gente, para la cual se supone ellos han constituido una organización, tienen una personería única, pero se dedican al interés personal particular de cada uno y no al interés social de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, este es un ejemplo, más otro ejemplo, Azonal Judicial. Los 2 presidentes de Azonal Judicial, porque es el único sindicato del país que tiene hoy en día 2 presidentes y 2 juntas directivas, son miembros de este comité ejecutivo, son mis compañeros, Luis Fernando Talva y Nelson Cantillo. Azonal X, Azonal Y. ¿De qué le ha servido a la rama judicial tener 2 azonales? Una Azonal X y una Azonal Y. Y sale una Azonal X a convocar a un paro. Es el único caso en el mundo donde el legislativo aprueba una ley para que el ejecutivo la cumpla, porque las leyes las aprueban los legislativos, sea el parlamento, sea la asamblea o sea un consejo, es para que el ejecutivo, sea el presidente, el gobernador o el alcalde, cumplan. No, aquí hicieron la ley desde el año 92, ley cuarta, para que los presidentes le mamaran gallo a la ley. Y entonces, ¿qué le toca hacer al poder legislativo? Haga control político y diga, señor presidente, cumpla la ley que yo aprobé. No, el parlamento no lo hace, porque aquí el parlamento toda la vida ha estado, y con mayor razón en estos últimos 20 años, en un franco contubernio con el poder ejecutivo.
hacen las leyes y no las cumplen. La ley la cumplieron para los altos magistrados, pero nunca para los de abajo. Y entonces, en la rama judicial, cuando hacen un paro hace 6 años en el que estuvimos, cuando hacen el otro paro hace 4 años en el que estuvimos, quedaron los altos magistrados ganándose 24 millones de pesos. Y el que se devuelve hacia atrás, o sea, en el orden descendente, se gana 15, cuando la norma establece que no puede haber una diferencia que supere el 20% de la escala superior. Entonces lo que se pedía era la nivelación, aplicar la ley. Nunca se pidió aumento y nunca hubo negociación, porque las negociaciones de producción es cuando se presentan pliegos de peticiones, y Azonal nunca presentó pliegos, estaba pidiendo que cumpla la ley. Es decir, aprueba la ley el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo la incumple, y los jueces de la República, que son el tercer poder judicial, haciendo un paro para que cumpla la ley el Poder Ejecutivo, en vez de meterle una demanda por prevaricato, porque si usted conoce la norma y la incumple, está prevaricando y está peculando. Fue una discusión política que tuvimos con los compañeros también de Azonal, pero de hecho sabíamos que había que hacer el paro. Se meten en el paro divididos, pero se metieron en el paro y hubo exploración para negociar fórmulas de pago. Entonces, ese es un segundo paro en el cual estuvimos nosotros en este último año trabajando, que hemos estado desde hace 6 años con Azonal haciendo pagos. Caprecon con 400 trabajadores oficiales y una cooperativa de trabajos asociados de 7.000 trabajadores. Cooperativa de trabajo asociado nacida en el Valle del Cauca, cuyo dirigente político es hoy en día presidente del Senado, Roy Barreras, que es médico. Tiene una EPS para el régimen subsidiado allá en el Valle y la quiere volver nacional. Nos tomamos 29 días la entidad y tumbamos al director de Roy Barreras, le tumbamos a la directora en el Valle. Me tocó viajar al Valle y nos tocó devolvernos del Valle también, porque ahora los noticieros y todos nos entrevistaron. Vimos que la señora está aquí haciendo esto, esto y esto. Les metimos la procuraduría. Solamente les planteo a ustedes 3 casos típicos de lo que hemos hecho en este año, para que ustedes entiendan que aquí lo que toca es unirse, movilizarse, pelear. ¿Por qué? Yo he estado todo este año sentado al lado del viceministro y del ministro de Trabajo. Ahí me vieron en los comerciales que salieron por el Boletín del Consumidor y por los noticieros hablando de la campaña del derecho a asociación para los empleados públicos, el derecho a negociación. Pero eso no es gratuito, compañeros, que a uno lo empiecen a sacar ahí en esos programas. Sí. Eso es porque, hermano, nos han visto en la pelea. Y yo lo digo con sinceridad, lo que hicimos fue rescatar la herencia de lo que ha sido Fenaltrance y se la hemos ido contagiando a las otras 3 federaciones del sector estatal. Por eso con los compañeros de la CGT, con los compañeros de la CTC, mantenemos unas buenas relaciones como trabajadores estatales, pero no nos metemos en los problemas entre las centrales. Aquí no se puede ver Julio Roberto con Tarcisio, ni Tarcisio y Julio Roberto con Morantes, problema de ellos. Ahí hay una competencia entre las centrales. Por eso partí diciendo en un comienzo, nosotros los empleados públicos tenemos una realidad, es que tenemos un mismo patrón, un mismo régimen laboral, un mismo régimen salarial, una misma reforma tributaria, todo es igual. Entonces, ¿qué hacemos? Divididos. Y lo peor, ¿qué hacemos en una entidad con 57 sindicatos, en otras con 7, en otras con 9, en otras con 15? Le estamos haciendo el favor al director de la entidad, le estamos haciendo el favor al ministro que está por encima de ellos, porque entre más divididos, menos capacidad de reacción tenemos. Y porque siempre habrá un sindicato que va y tira más lengua y toma más leche. Y siempre habrá una política del Estado que no es nueva, porque es que eso viene desde la época en que nació la primer central, 1936 CTC, 1939 UTC, 1960 la CDCTC, 1984 la CUT. Siempre dividen a los trabajadores. ¿Para qué? Para que entonces por este lado, como hicieron en Colpuertos, negociemos bien con estos y tirémonos a estos, y terminan quebrando las empresas. Por eso hoy en día el movimiento sindical lo primero que plantea es la existencia de las entidades, que no las liquiden, defender lo público. El IMPEC tiene que seguir siendo una entidad pública. ¿Para qué la escindieron, compañeros?
la incindieron para privatizarla. Claro. Yo aquí ese discurso he sido coherente. Compañero ha venido, el compañero ha venido, Alonso ha venido, vos has venido, y los que me han escuchado en todas partes he dicho lo mismo. A nosotros nos dividen es, las entidades nos las escinden es para liquidarlas. A Cajanal la escindieron para liquidarla y está liquidada. Al Seguro Social, EPS por un lado, IPS por otras, después las volvieron ESES y ahí lo liquidaron. Y lo liquidaron dizque por corrupto, y acá son los más corruptos al INCOP que el propio Seguro Social en su peor momento. Entonces, todas las entidades las van dividiendo así, y los sindicatos divididos. No, nosotros no podemos, compañeros. Acaban de dividir el Instituto Geológico, habían unido el Ministerio de Salud y el Trabajo, ahora lo incindieron, tenemos el del Trabajo. Todo este resumen, compañeros, para decirles que nosotros como federación sí estamos convencidos de la unidad y queremos construir una sola federación estatal. Pero sabemos que no es fácil. Hay compañeros que defienden el fuero, defienden el permiso, defienden el viaje, defienden la ida a la OIT. Yo tengo compañeros en esas federaciones, nos reunimos cada 8 días. Somos muy amigos. Hermanos, no viajan cada semana, están en el exterior. Entonces me preguntan a mí, ¿y usted por qué es que no viaja? Pues porque es que en la CUT no me van a mandar, compañeros. Ya que lo manden a uno en la CUT, le estoy moviendo el viaje, le estoy moviendo el butaco, le estoy moviendo la CUT a uno de los faraones de la CUT, porque allá también hay faraones. A mí me interesa el sector estatal. Algún día le reconocerán a uno y tendrá uno que salir, pero el trabajo está aquí. Entonces, nosotros, desde que nos conocimos aquí con varios de los compañeros, aquí nos reunimos en esa oficina y, hermanos, los 57 sindicatos del imperio. Aquí vinieron los compañeros que son, discúlpenme que hable así, que son los capos de allá. Y aquí les dije lo mismo. Compañeros, ese discurso que se echó allá en la vicepresidencia de la República, el gobierno, con el ministro Esguerra, de que si no hacen un solo sindicato los liquidamos, eso es carreta. La decisión la tienen que tomar son los trabajadores. Ya los dividieron en dos, pues tengan un sindicato en el lado administrativo y un sindicato de guardianes en el otro, para poder dar una pelea. Con este decreto 1092 del 2012, que fue el que finalmente se produjo de manera unilateral, por supuesto, porque el gobierno le quitó parte de los aportes nuestros y dejó una serie ahí de micos jurídicos que fueron demandados ya y que lo van a perder. ¿Qué logramos? Logramos, compañeros, que por primera vez en 126 años haya un decreto que diga negociación colectiva para empleados públicos. Nos reconozcan como parte al Estado, al empleador y a los sindicatos en cada entidad. Y tenemos que presentar pliegos de petición en estos primeros 3 meses del próximo año que comienza. Los sindicatos tienen que verse obligados a hacer asambleas, a aprobar sus pliegos en asamblea, a nombrar su comisión negociadora, a notificar al empleador, a presentar el pliego. La entidad tiene que, y automáticamente se consigna el pliego, a los 5 días tiene que estar notificando, esta es la comisión negociadora, y se inicia el proceso de negociación a partir de, dura 20 días las conversaciones y se prorrogan por acuerdo a otros 10. Tienen que garantizarle el fuero sindical, el permiso sindical, los viáticos y todo a los negociadores. Eso no existía. Por eso nosotros hemos dicho, el decreto para algunos es chimbo, para nosotros es un decreto que nos reconoce, y el hecho que nos reconozca, así digan ahí en una parte, se podrá negociar pero 2 puntos no sobre. Eso es un chiste, porque el convenio de la OIT, que es el que reglamenta el decreto 1092, estipula claramente que las relaciones laborales y las realidades laborales dejan de ser formalidades, y entonces hablamos de plantas de personal, hablamos de procesos de mérito, hablamos de salarios. ¿Cómo logramos hablar de salarios, de ampliación de plantas y todo esto? Pues, compañeros, como hicieron los controladores de tránsito, uniéndonos y moviéndonos donde somos fuertes. El IMPEC tiene una importancia estratégica para el sistema judicial de Colombia, también lo hemos dicho. No la han descubierto, ni los administrativos ni los guardianes, lo saben, pero no lo han descubierto para unirse. Aquí vienen también los administrativos. Lo mismo les he dicho. Ustedes, hermanos, únanse. Porque esos fueron los que van a llevar la peor parte.
Es que los administrativos, cuando se paran en dos la entidad, la unidad administrativa no la necesitan en todos los departamentos. ¿Para qué? Concentran todo en un edificio en Bogotá, reducen